Hoy el Jueves Santo, como saben, siempre ha sido un día de silencio. Es el día de recogimiento. A mí, particularmente, la escasa luz de las velas y los candiles y los cánticos de la coral siempre me han emocionado y sobrecogido. Hoy es un día más de esperanza y de confianza en que vamos bien y ya queda un día menos para volver a la normalidad. Es necesario un último esfuerzo para poner cerco a este enemigo que nos rodea, nos aterroriza y no somos capaces de ver. Una pesadilla, pero de la que no escapamos cuando nos levantamos, pero ya queda mucho menos. Las cifras en nuestra región ayer, a las 21 horas, según la información proporcionada por el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, eran las siguientes. El número de afectados total, desde el inicio del brote de esta pandemia, ascendía a 1.356 personas. El número de casos activos a esa hora eran de 1.049 casos en la región, de los que 262 de ellos se encuentran ingresados y de ellos 47 en cuidados intensivos. El resto, 787 personas en aislamiento domiciliario y, por desgracia, hemos de lamentar la pérdida a fecha de ayer de 88 personas a las que vaya por delante un día más nuestro más sincero pésame. La esperanza cifrada en el número de personas curadas a esa hora era ya de 219. Esto quiere decir que, aunque seguimos en una fase de meseta, hay datos esperanzadores. Menor presión en los hospitales, menor porcentaje de test que han salido positivos y, en definitiva, señales de esperanza. Ahí hasta este momento se habían realizado más de 11.000 pruebas de coronavirus y de las que 9.600 han tenido resultado negativo. Por lo que respecta al personal afectado del Servicio Murciano de Salud, según la información que obraba a día de ayer, teníamos un total de 191 profesionales afectados, de los que 158 son personal sanitario del Servicio Murciano de Salud. Según las últimas cifras del informe de epidemiología de ayer, eran más de 16.400 las personas a las que se tienen monitorizadas como casos posibles de COVID-19 y que guardan aislamiento. Y cerca de 21.000 los contactos de esos presuntos casos que están en cuarentena en la región. Como saben, estamos haciendo un despliegue sanitario para la realización de test de anticuerpos, test de inmunidad, que nos están ayudando a conocer la distribución de la respuesta inmune en la población de nuestra región. Por parte del Servicio Murciano de Salud, se tiene previsto a lo largo de la semana que viene de comenzar con la realización de estos test de anticuerpos a los más de 18.000 casos posibles que estamos siguiendo. Comenzaremos en 3 centros de salud, a los que se suman a los centros que obtenemos muestras para la detección de virus mediante PCR, en los hospitales de La Risaca, Santa Lucía y del Moral Meseguer, y los 6 puntos COVID-19 de la región. El objetivo es empezar en estos 3 centros para validar el procedimiento de su realización antes de extenderlo al resto de centros de salud. A lo largo del día de ayer se hicieron más de 150 pruebas de este tipo de diagnóstico inmunológico y, como saben, estamos utilizando estos test para todos los residentes y trabajadores de las residencias de personas mayores donde se ha detectado algún caso, dada su especial vulnerabilidad. Por el número de casos detectados en la residencia Cáser, se ha optado por realizar la prueba de determinación completa, el PCR, por su mayor calidad para validar estos test rápidos, esta vez en el entorno de las residencias y centros de personas mayores. En Cáser se han realizado 113 test de inmunidad a residentes asintomáticos en situación de confinamiento, detectando un 11,5% de personas que han desarrollado defensas sin haber pasado clínicamente la enfermedad. Esto nos obliga a ser extraordinariamente prudentes a la hora de poder cantar victoria en el control de una enfermedad tan reciente y de la que desconocemos todavía mucho. La situación a día de ayer nos dejaba las siguientes cifras. El número acumulado de residentes afectados por COVID-19 alcanzaba la cifra de 166 afectados, de los que hemos de lamentar la pérdida de 2 residentes más, alcanzando una suma de 44 los residentes de estas residencias fallecidos. Respecto a los trabajadores que están trabajando sin cuartel en este tipo de centros, el número de contagiados desde el inicio de la pandemia llegaba a 77 profesionales. Y siguen siendo 4 las residencias de personas mayores en la región con residentes declarados positivos, un centro de personas con discapacidad y un centro de menores. La seguridad laboral de nuestros profesionales ha sido y es una de nuestras prioridades en estos momentos tan difíciles.
Entre las medidas adoptadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se abordó el procedimiento de protección de la salud de los trabajadores con especial vulnerabilidad y sensibilidad al COVID-19. Por parte de este servicio se elaboró una serie de criterios consensuados para la protección de la salud de los trabajadores más vulnerables al COVID-19 y, entre ellos, el caso especial de las mujeres embarazadas. El Ministerio de Sanidad ha considerado a las embarazadas como un colectivo especialmente sensible y, por tanto, no aptas para trabajar, debiendo procederse durante esta crisis a tramitar la correspondiente baja. El Servicio Murciano de Salud ha ido más allá en esta protección de la maternidad, extendiendo a todas las embarazadas la protección que antes solo tenían aquellas que estaban en situación de riesgo, baja maternal o lactancia, incluyendo en este colectivo a las embarazadas que son llamadas de las diferentes bolsas de trabajo mientras dura esta crisis sanitaria. El Servicio Murciano de Salud, como saben, siempre ha defendido la seguridad y la salud de nuestras mujeres embarazadas por encima de cualquier otro criterio, y más en una posible amenaza para su estado, como puede ser el contagio por COVID-19. Esta pandemia nos ha demostrado que todos somos frágiles y podemos ser vulnerables. Hemos de ser capaces de reflexionar y aprender de esta situación y sobrellevarla usando instrumentos clave que todos tenemos: el afecto a nuestras relaciones más importantes y el valor de las pequeñas cosas, de los pequeños gestos. Un mensaje de ánimo y de esperanza para todos aquellos que se encuentran ingresados, aislados, sin el contacto de sus seres queridos. No vamos a defraudar porque pronto vamos a salir todos juntos. Y ahora, sin más, estoy a su disposición para las preguntas que hayan realizado o que quieran hacer. Buenos días. Damos paso ahora al turno de preguntas que los medios de comunicación nos han enviado por WhatsApp para el día de hoy. Pregunta de Rosa Roda, de Onda Cero. ¿Qué está impidiendo que la región de Murcia alcance los 1.000 PCR diarios si, como dice la región, tiene capacidad? Efectivamente, nosotros tenemos ya desde esta semana capacidad para tenerlos. A veces es motivo o problema de las indicaciones, a veces es problema de material. Ahora estaba comentando con el gerente del Servicio Murciano de Salud que estamos buscando la forma de realizar, de tener, desarrollar con las impresoras 3D y SOPOS, que son los instrumentos que utilizamos para la toma de muestras, porque curiosamente a veces son materiales los que nos impiden que se puedan realizar esas pruebas. Tenemos la capacidad para hacer 1.000 test. Yo creo que eso es bueno porque estamos por encima del promedio que tiene el resto de comunidades y eso es lo que vamos a intentar conseguir. Pero necesitamos que se indiquen esas pruebas, no realizarlas lógicamente de manera inapropiada, realizarlas a las personas que tenemos que hacer, que den resultado y luego tener todos los materiales disponibles. Pero bueno, yo creo que pronto alcanzaremos esas cifras como se había previsto. También pregunta, una de las máximas responsables científicas de Portugal aboga por infectar a la población de manera controlada, dado que la vacuna va a tardar en llegar. ¿Le parece que habría que valorar esta opción? Como médico y autoridad sanitaria, ¿a qué atribuye que haya tantas muertes por coronavirus en España? Bueno, la verdad es que nosotros nos dedicamos a curar a la gente, a cuidarlos, a protegerlos y no entiendo eso de contagiar de manera controlada. No sé a qué se refiere, me parece más propio de una novela de ciencia ficción. Entonces, pues no voy a entrar en esos detalles. Respecto a por qué, es verdad que en principio la mortalidad parece que está más alta en España que en otras. Yo creo que esto habrá que analizarlo a posteriori. Ahora mismo podríamos tener distintas hipótesis desde que tenemos una población de mayor edad. Los registros no lo sé, pero yo creo que ahora mismo lo importante es seguir trabajando y luego más adelante veremos cómo se ha trabajado y qué problemas han habido y qué causas han justificado las cifras que tengamos. Yo creo que ahora mismo es el momento del trabajo y no de estar elucubrando o teniendo hipótesis relativas a eso. Pregunta de Cartagena de hoy. ¿Consideran que la suavización de las medidas restrictivas en el proceso de regreso a la normalidad debería ser por igual en todo el territorio nacional o en proporción a la incidencia de afectados en cada zona? Están estudiándolo ahora mismo a nivel técnico. Yo creo que en el momento que los técnicos lleguen a unas conclusiones, las analizaremos desde el punto de vista más político y tomaremos las decisiones oportunas y se debe hacer a nivel central. ¿Por qué digo que se deben de hacer a nivel central? Porque algunos de los brotes que han surgido en la región de Murcia han aparecido muy cercanos a la comunidad a la valenciana. Si Valencia toma en consideración o pone en marcha una falta de confinamiento o una subida o una disminución del nivel de aislamiento y confinamiento de los habitantes, nosotros no podemos estar al margen de esa decisión porque al final estamos a 20 y tantos kilómetros de la Comunidad Valenciana y los primeros brotes que hubo en la zona de Yecla, en la zona de Beniel, son personas que trabajan en la Comunidad Valenciana o viceversa.
y hay muchísima relación. No hay fronteras reales entre comunidades, con lo cual un virus como este tenemos que pensar todo de manera global y tomar decisiones que de alguna manera sean homogéneas. Esa es mi visión. Pregunta de Javier Pérez Parra, de La Verdad. ¿Cuándo van a empezar a realizarse los tests rápidos a los 18.000 casos posibles y a sus contactos estrechos? ¿Se ha testado ya a todos los residentes y trabajadores de Caser? ¿Con qué resultado? Sí, como he dicho, todos los trabajadores de Caser se han testado con estos test de anticuerpos. Ahora lo que pasa es que sí estamos haciéndoles PCR a todos, la detección específica del virus también está a todas estas personas, y eso lleva un poquito más de tiempo, que yo creo que a lo largo del día ya estarán por completo esa residencia, aunque vamos a abordar el resto de las residencias en las que hay casos positivos. Respecto a los 18.000 personas que tenemos ya, que son casos posibles y que vamos a estudiar. Ya a partir de la semana que viene empezamos con 3 centros de salud que ya tienen los test y que ya podrán empezar a partir del lunes probablemente. Y en el momento que veamos que las cosas van bien, pues todos los centros de salud llamarán a sus casos posibles para ver qué porcentaje de ellos en principio tienen anticuerpos. Efectivamente, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que siempre estamos hablando de casos demostrados desde el punto de vista de la detección del virus, de los que tienen PCR positivo, y siempre hemos dejado un número considerable de personas que en principio tenían clínica, que no tienen, que se desarrolla la enfermedad sin gravedad, porque luego los que se complican, por supuesto, se diagnostican en los hospitales. Pero necesitamos saber qué proporción de esos casos, en principio, son realmente COVID. Entonces, evidentemente, la estadística va a cambiar. Tendremos que decir que hemos detectado tales casos en los que hay anticuerpos, han pasado la enfermedad, pero ahora mismo no sabemos el porcentaje que es. Teniendo en cuenta también que hay poblaciones asintomáticas, en principio, ya hemos visto ante lo que comentábamos de algunas residencias en las que hay un porcentaje que dice la literatura que puede estar en torno al 10-12% de personas que cursan de manera asintomática y son capaces de transmitir el virus, que también tenemos que ver si eso es la población o ese es el porcentaje que se cumple en nuestra población. También pregunta Javier Pérez Parra, de La Verdad. ¿Es partidario de una salida del confinamiento por grupos de edad, como han planteado algunos gobiernos autonómicos, de forma que se mantenga para los grupos de riesgo durante más tiempo? Yo creo que la edad va a jugar un papel importantísimo, porque evidentemente hay un grupo de personas mayores que son muy vulnerables y que en principio tenemos que pensar cuándo es el momento más apropiado. Por una parte uno dice, bueno, pues que se queden más confinadas las personas mayores, es una posibilidad, pero también es verdad que son más vulnerables desde el punto de vista psicológico y que están más solas, y también eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual yo creo que esto hay que valorarlo, como digo, a nivel nacional. Sí parece más apropiado también empezar, yo por lo menos lo que haría sería trabajar ahora con los niños. Creo que los niños llevan ya un mes encerrados en casa y creo que eso, cuanto antes podamos empezar a levantar el aislamiento por ahí, pues va a ser mejor. Que evidentemente habrá que hacerlo de una manera muy medida, que no es abrir otra vez los jardines para los juegos en los que puedan interactuar, porque eso puede ser peligroso, pero con cuidado. Yo creo que esa sería la primera población probablemente a la que yo particularmente diría que adelante, ¿no? Pregunta de Onda Regional. ¿Ha habido algún traslado a Murcia de pacientes de otras comunidades? Hubo un traslado, sí, de una joven que en intensivos, que se vino desde el hospital de Allín, que fue hace unos días y que imagino que estará evolucionando de forma favorable. Luego, lo que sí hemos hecho ha sido trasladar respiradores donde nos han solicitado. Se mandaron a Madrid en un primer momento, que era el sitio crítico en aquel momento, y luego se han trasladado también al hospital de Albacete. Se han mandado respiradores. También preguntan desde Onda Regional. El presidente del PP, Pablo Casado, acaba de decir en el Congreso que vivimos la crónica de una pandemia anunciada y que se ha pecado de imprevisión e ineficacia. ¿Comparte estas apreciaciones? La verdad es que no lo he escuchado y la verdad es que me van a permitir que no valore lo que se discute en el Congreso. No. Pregunta de Baldo Cortón, DF. ¿Se convierten en enfermos crónicos los dados de alta por COVID-19 porque además de sufrir un ataque a sus pulmones se ha visto que el virus ataca al corazón, riñones y cerebro? Bueno, respecto a la cronicidad, quiere decir que eso habrá que verlo más adelante. Es una enfermedad que empezó prácticamente en diciembre los primeros casos, que hasta enero no se descubrió prácticamente el germen responsable y estamos apenas empezando en abril. Efectivamente hay afectación porque se ha visto en algunas personas que desgraciadamente han fallecido, se les ha hecho autopsia, se ha visto que hay afectaciones de esos órganos que ha comentado. De ahí a que quede de alguna manera el germen o que quede algún tipo de lesión que haga el paciente crónico habrá que verlo. Es un virus RNA, es un virus en principio que que os está replicando
o no va a quedar como otros tipos de virus, que son virus que conocemos como DNA, que se pueden quedar de alguna manera anclados a la célula. Entonces es un virus que en principio tiene que desaparecer. Ahora, eso sí, si hay alguna lesión irreversible que da lugar a cronicidad, lo veremos con el paso del tiempo. Pero es un virus, en definitiva, más típico del catarro que del tipo de otros virus DNA que sí que pueden quedar dentro de las células y salir cada cierto tiempo. Ahora sí que puede haber lesiones, como digo, que habrá que ver cómo evolucionan y a ver qué tipo de lesión residual puede quedar en algunos órganos, ¿no? También pregunta, ¿podría decirme el total de murcianos curados por COVID-19 que han pasado por UCI? Y si los profesionales que trabajan en UCI le están trasladando algún descenso de mortalidad debido al ajuste paulatino o perfeccionando los tratamientos que día a día llevan a cabo en esta constante improvisación científica a una enfermedad nueva. Los datos con exactitud no se los podría decir, no habría que verlo, pero bueno, que seguro que se los podemos dar con detalle, no los murcianos, sino las personas que han pasado por la UCI nuestra. Yo creo que aquí no es tema de murcianos o no murcianos. Hay una palabra ahí que ha comentado, lo de la improvisación. Nosotros no estamos improvisando, sí es verdad que bueno, que hay muchas lagunas desde el punto de vista científico, pero yo creo que nos basamos todas nuestras actuaciones en el conocimiento que tenemos científico y nuestra experiencia, y con eso jugamos. Hay muchísimos ensayos en marcha, muchísimos ensayos que estamos esperando que den resultados en los próximos meses respecto a medicamentos que se han puesto encima de la mesa y que tenemos que ver si efectivamente son tan efectivos como al parecer se han dicho en algunas series pequeñas de casos, pero no hay evidencias claras y por eso están haciendo los ensayos. Pero de ahí a decir que estamos improvisando, no, estamos trabajando desde el conocimiento y desde la experiencia de nuestros profesionales que son excelentes, los mejores, y que estamos en unas manos excelentes. Yo creo que podemos estar tranquilos con la gente que tenemos trabajando en nuestros hospitales. No hay más preguntas. Pues muchísimas gracias y ánimo.